Un fuerte abrazo a todos los que están conectados en este momento, que cada vez que podamos leer la palabra de Dios sea un encuentro de sabiduría que nos guíe siempre al rumbo más correcto, a la decisión más acertada, que el Espíritu Santo pueda moverse con libertad a través de nosotros. Sabe que la apariencia de Cristo que las personas están buscando desesperadamente es usted. Son las palabras que salgan a través de su boca, la reacción que tengamos en medio de la crisis, las cosas que podamos compartir, muchas veces actitudes que uno no las hace de forma consciente, pero si hemos cultivado el tener una relación cercana con Dios todos los días, el amor de Dios empieza a mostrarse de muchas maneras. Hay personas que simplemente por haber recibido un pequeño consejo, haber recibido un abrazo, haber recibido a veces alimento o algún tipo de cosa que no se esperaba, esa persona es tocada por Dios. Es como que ese hielo que se termina desquebrajando, ese hielo que todo el mundo topaba o hasta se rendía de poder llegar hacia ese lugar, pero una sola acción de un hijo de Dios lleno del amor de Dios transforma vidas. Eso es algo que también en lo personal estoy buscando, de que Dios pueda revelar más amor dentro de nuestro corazón, dentro de mi corazón, para que lo que tengamos que hacer lo hagamos con gozo, para lo que sabemos que estamos creados, que es para hacer la voluntad de Dios, la podamos hacer sin freno y también sin cansancio. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 10, versículo 19 al 20. Dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Aquí hace una clara diferencia en Proverbios. Dice que en las muchas palabras, en la multitud de palabras, nunca falta el pecado. Algo que nos decía nuestro apóstol es de que hay ocasiones en que es mejor frenar nuestra lengua que dar los mejores argumentos que pensemos que podrían funcionar. Muchas veces queremos aconsejar a todo el mundo, pero nuestra actitud o la forma en cómo nos movemos, reaccionamos, tienden a alejar a las personas, porque yo puedo decir muchas cosas, pero si la actitud, aún desde el semblante de mi rostro, no muestran a Cristo, entonces estaré yo creando una brecha que va a hacer mucho daño a muchas personas. Y lo que es peor, yo mismo no me daré cuenta que estaré siendo de tropiezo. Más adelante en eso que estábamos leyendo de Proverbios dice de que las palabras del impío son como la nada. Una persona que es impía es una persona que carece de total piedad. Leyendo en el contexto bíblico, las personas que son impías no se refieren a las que nunca han conocido de Dios o que nunca han tenido un encuentro con Cristo, sino son personas que en su momento conocieron la verdad, que se acostumbraron quizás a cierto estilo de vida. Por ahí podríamos decir que tiene el nombre de cristiano o que tiene costumbre de ir a la iglesia y todo, pero que todavía no ha sido revelado el amor de Dios en su vida. Al decir revelado el amor de Dios me refiero a que no está practicando con completa convicción, con un arrepentimiento profundo, los cambios que un hijo de Dios realmente presenta. Dice la palabra también que en esto me conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Entonces, una persona que no tiene piedad fácilmente puede hablar de mil cosas, puede hasta tener un conocimiento bastante amplio de la Biblia, puede dar mil argumentos, pero como no está fluyendo el amor de Dios en esta persona, simplemente solo aburre. Lo que esté diciendo, aunque sea bueno, no termina de tener un efecto profundo en aquellos que están escuchando. Muchas veces podríamos nosotros caer en esto, porque podemos dar muchos consejos buenos, pero si no los estamos viviendo, entonces no hay una completa convicción de que aquello sí debe o sí está transformando vidas. Hay verdades que conocemos, pero si no las estamos viviendo,
si no le damos la importancia requerida, eso en lo espiritual sí se manifiesta, se pierde autoridad. Entonces aquí nos menciona en el proverbio: la plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Entonces, la lengua de la persona que vive en la justicia, que vive en la legalidad de Dios, es como plata, es algo tan valioso. Cuando dice, quizás no dirá ni muchas palabras o parecieran no muy elocuentes, pero porque están cargadas de justicia, del amor de Dios, entonces es como algo realmente valioso. Si yo quisiera dar una super prédica, conseguir todos los argumentos, querer hacer comparativas, eso puede ser informativo, puede ser útil, pero si todo aquello lo estoy haciendo sin el amor de Cristo, solamente con el afán de querer mostrarme, entonces estoy en un gravísimo peligro. Simplemente estoy ocupando un lugar para ponerme a mí mismo como una persona sabia, y sabe que cuando uno se enaltece a sí mismo, Dios se burla de aquello. 1 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Si leemos el contexto de este capítulo, el capítulo 3, aquí el apóstol está hablando sobre una división. Algunas de las personas de esta iglesia estaban buscando, por así decirle, su bando, su equipo, y empezaban a haber divisiones entre ellos. Y algo que el apóstol Pablo aquí identificó, que primeramente esa era una actitud de personas insensatas, personas inmaduras, personas que estaban como niños peleando por cosas pequeñas. De hecho, al inicio empieza el capítulo mencionando que de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces solamente el que es niño en Cristo, o sea, que no ha madurado, que no ha conocido todavía de cómo debería comportarse, es aquel que buscará tomar partido, echarse la gloria, hablar millón de cosas, pero que finalmente no dan ningún resultado ni fruto. Nos empezamos a convertir en charlatanes, a veces empezamos a hablar de las virtudes que nosotros tenemos y nos olvidamos que toda la obra le pertenece a Cristo. Que si bien es cierto, en su momento podemos aportar, enseñar, conectar personas, es lo que debemos hacer. De hecho, en este mismo capítulo menciona de que todo aquello tendrá su recompensa, pero las almas, la palabra, la bendición, todo eso procede de Dios. Entonces tenemos que ser personas que tengan un corazón justo, un corazón entregado realmente a Cristo, para que aquello que querramos compartir realmente llegue al punto requerido, para que podamos también sentir ese gozo de poder cumplir la voluntad de Dios, de poder estar dentro de su cobertura y no nosotros mismos armarnos altares para nosotros, ni pensar de que somos, como dice, la última Coca-Cola en el desierto, sino que cumplir la voluntad de Dios, pero dentro de su amor, mostrando su amor y sabiendo de que no importando cuáles sean las situaciones, por muy difíciles o complicadas que puedan haber, la gloria sigue siendo de Dios. Él me da la estrategia y el Espíritu Santo nos guía para guiarnos hacia toda verdad. Entonces, algo que tenemos que tener siempre es una estrecha relación con el Espíritu Santo. En la medida que usted busque más de Dios en lo personal, en el secreto, algo que ocurre de forma inmediata es que la humildad empieza a aumentar, a incrementar en su corazón. Una persona humilde no tiene barreras. Una persona que es humilde puede llegar al corazón que sea más duro. Una persona humilde
simplemente es un instrumento de gloria para Dios. Una persona humilde es aquel que va a tener la capacidad para poder aprender todo lo que le sea necesario para poder cumplir la misión que tiene que hacer. Y la verdad que cuando nuestro Padre nos recompensa, recompensa bien. Y ese es el gozo de poder vivir bajo la voluntad, bajo la presencia de nuestro amado Señor. Nos vemos en una próxima oportunidad.